Tanto mi compañero Daniel como yo tenemos familiares represaliados, es decir, asesinados en el cementerio de Paterna. Pertenecemos a dos asociaciones, una la de Nuestra Fosa. Mi abuelo Ulpiano Alonso Presa fue arrojado allí con 45 personas más, y la fosa del abuelo de Daniel, que es una fosa profundísima, de hasta 6,5 metros de profundidad, pues echaron a bastantes más, ¿no, Daniel? 107. 107. Y aquí a las puertas del cementerio hay un pequeño monumento y está dedicado a Leoncio Abadía, el enterrador de Paterna desde junio del 39 hasta el año 45, y que por tanto se ocupó de muchos de los fallecidos en la medida que pudiera hacerlo. Paterna era una ciudad, una población pequeñita, pero que tenía un cementerio muy cerca del lugar donde iban a producirse los fusilamientos. Y esa es la razón por la que el más del 70% de los fusilados en Valencia fueron fusilados aquí. Concretamente, 2.238 personas entre el 3 de abril de 1939 y no recuerdo qué día de noviembre de 1956. Ahí detrás podéis ver las naves enormes de la Feria de Muestras. Pues justo a la derecha de ellas, no se ve, pero está lo que fue el cuartel de infantería y de caballería de Paterna. Allí es donde llevaban a los prisioneros y de allí los conducían hacia esa pinada que os he indicado antes. Allí estaba el campo de tiro del cuartel, donde acababan con ellos. Por ejemplo, el caso de mi abuelo y sus compañeros, un 17 de noviembre un camión militar llega a la cárcel de Sagunto, suben a ese camión 14 hombres, pasan por el monasterio del Puig, que también era una cárcel, suben 4 personas más, y esa misma tarde todos ellos y muchos más, hasta 46, como os he dicho antes, serán fusilados allí. Y esto era el campo de tiro del cuartel. No es exactamente un muro de fusilamiento, aquí no hay un paredón. Lo que sí que hay, y por eso este paraje se llama el Terrer, es una montaña artificial de tierra de unos 6 metros de altura y unos 100 metros de largo, que estaba justo ahí detrás, donde veis esas piedras, ese murete de piedra que hay ahí. Ahí colocaban a los presos, como en otras circunstancias colocaban las dianas. Había 2 tiradores por cada víctima. Y una vez se había producido la descarga de fusilería que acababa con ellos y quedaban ahí encima, tal vez alguno cae abajo, el jefe del pelotón se acercaba hasta ellos y descerrajaba un disparo de pistola en el cráneo de todos y cada uno de ellos. Los prisioneros no tenían posibilidad alguna de defenderse, no podían apelar y no podían solicitar careos, no podían presentar pruebas de inocencia o de defensa de ningún tipo. Las fosas del cementerio, luego hablaremos de ellas, algunas de ellas son muy profundas y las hacían antes de producirse los fusilamientos. Es decir, es un sistema perfectamente planificado de exterminio en todos sus niveles. La visita a estos lugares de memoria me gustaría que os sirviera para que seáis reactivos ante cualquier propuesta totalitaria de sociedad que discrimine a las personas por los motivos que sean y sobre todo que se les invalide como seres humanos, que en el fondo eso es lo que hacían. Hay un historiador de Paterna, Vicent Gabarda, que años 82, 83, 81, no sabría decirte, va al registro y solicita desde 1939, acabada la guerra, los libros de nacimientos y los libros de defunciones. ¿Pero qué se encuentra? Que le traen 1 o 2 libros, no sé exactamente, de nacimientos y 20 y tantos libros de defunciones. Y claro, él dice, ¿esto cómo es posible? Es posible porque el juzgado de Paterna
lo que registra es también la gente que muere en el término municipal y concretamente que ha muerto en el campo de tiro asesinada. Y en 1985 la revista El Temps publica un artículo de Gabarda en un suplemento especial, y es entonces cuando los propios familiares se dan cuenta del alcance del horror, porque ni ellos mismos podían sospechar que habían sido tantas las personas ejecutadas. Tirando del libro de defunciones es cuando se sabe que al día siguiente de una sesión de asesinatos, de fusilamientos, se registran, no sé, 50 personas que habían fallecido el día anterior. Y de esta manera va obteniendo las sacas de fusilamiento. Saca se denomina al conjunto de prisioneros que sacan de la cárcel para luego ser asesinados. Los regímenes totalitarios contra los que yo os prevengo tratan de hacer las cosas muy bien, y aquí exterminaron muy bien. Y fueron dejando huellas evidentes de eso. Lo hacían con toda impunidad, no tenían muchos problemas en ese sentido en anotarlo. Lo que sí os puedo asegurar es que a las familias no se les avisaba. Las familias que por alguna razón conseguían enterarse de que los iban a fusilar, a lo mejor llegaban a tiempo para retirar el cuerpo de su familiar de entre el montón de asesinados, y entonces en vez de estar enterrados con todos en una fosa, resulta que está en una fosa aparte, en una tumbita aparte. Y aquí están las fosas más importantes. Se pueden ver 3 monumentos. Uno es este del año 81, de un blanco gris que hizo el Ayuntamiento de Paterna. A los pocos días de su inauguración ese monumento fue ametrallado. Hay que observar que se trata de un monumento muy neutro, una cosa aséptica. En general los familiares estamos acostumbrados que nuestros lugares de memoria sean también vandalizados. No siempre se tiene la seguridad de lo que podía salir de la exhumación de una fosa. En la fosa de mi abuelo, que es la 95, 17 de noviembre de 1939, ahora pasaremos por ahí cerca también, supimos pronto que era el sitio adecuado porque apareció una pierna ortopédica que era la de Vicente Ribelles Nebot, el alcalde republicano de Canet de Berenguer. Y además apareció en la parte de arriba de la fosa, tal y como la familia decía. Y eso a los familiares nos dio alegría, en el sentido de que sí, se está exhumando en el sitio adecuado. Primero me gustaría que os fijarais en esta de aquí. Aquí reposa Miguel Mateo Sierra, que fue fusilado en 1940, pero también podéis ver que hay una señora que fue enterrada en 1994, su mujer. 54 años después pidió ser enterrada con su hombre, su marido. El hijo que tuve el gusto de conocer también me explicó que la familia llegó a tiempo, lo puso aparte, y que la hermana de Miguel Mateo Sierra lloraba, estaba muy afectada, y un guardia civil aún le dio un culatazo por armar tanto follón, por así decirlo. Como sabía que se estaban haciendo exhumaciones en Paterna, un día me pasé por aquí, hacía mucho tiempo que no había venido además, cogen y me dicen, ¿por qué no te acercas a la fosa aquella de allí? Al fondo había un chico y una chica trabajando, habían exhumado ya casi toda la fosa. Había como unos 6 metros de profundidad. Cuando yo vi eso, imaginé esa fosa llena de cadáveres hasta arriba, es cuando adquirí verdaderamente conciencia de que a mi abuelo lo tenía que sacar de ahí. Y la mayor parte de las fosas tienen las siguientes características, más o menos son 2 metros por 2 metros, y luego la profundidad ya es variable. En 2 metros de profundidad, 45 cuerpos. Y cuando se inició la exhumación, era un amasijo de huesos indigno porque los habían echado de cualquier manera. Con una carretilla llegaban a una esquina y los abocaban. Las fosas están prácticamente todas exhumadas. Los cuerpos identificados, la familia se lo han podido llevar, los que han querido, ¿vale? A mí me gustaría que mi abuelo se identificara, de momento no he tenido esa suerte. Si se identificara, evidentemente se iría al nicho del cementerio del Puerto de Sagunto donde está mi abuela. Aquí hay 2 fosas de las que os quiero hablar.
Una es la de María Pérez la Cruz, ella era María la Jabalina. Fue la última mujer asesinada en Paterna. María Pérez la Cruz era una chavala un poco mayor que vosotros, de 19 años, y ella va al frente como miliciana, al frente de Teruel, pero a la semana es herida, y va a pasar unos cuantos meses en el Hospital General de Valencia. Cuando se recupera, vuelve a Puerto de Sagunto, pero se pone a trabajar como obrera en la fábrica de armamento. Tenía un perfil como mujer muy diferente al que le gustaba a los vencedores. No encajaba en lo que debía ser una mujer cristiana católica a disposición del patriarcado, ¿no? Y la detienen y la interrogan, no sé lo que le harían. El caso es que firma una serie de cosas y queda libre después del interrogatorio. Ella vuelve a la comisaría y dice que ella sabe leer y escribir y que le han hecho firmar unos documentos que ella no ha llegado a leer. En ese momento seguramente ella firma su sentencia de muerte. Ya no saldrá. María Pérez la Cruz está embarazada. El niño que tuvo le será arrebatado. Ni ella, que fue fusilada un tiempo después, ni la familia pudo recuperar nunca al nieto o nieta que era de María Pérez la Cruz. La acusaron de las cosas más increíbles, a pesar de que ella no estaba en el lugar donde supuestamente se habían cometido esos crímenes, porque ella estaba en el hospital. Hay hasta documentación sanitaria que acredita el día de entrada y de salida del hospital. Y también había alguna fosa de gente de derecha que había sido asesinada en los primeros meses después del golpe de Estado. Tener en cuenta que con el golpe de Estado, el Estado propiamente dicho salta en pedazos, y cuando se tiene conocimiento de las matanzas indiscriminadas que se están produciendo en las zonas donde el golpe de Estado triunfa, hay también reacciones perfectamente criticables que dan lugar también a otros asesinatos. Pues el lugar donde estáis ahora es el Memorial 2238. 2238 asesinados en Paterna. Detrás de este memorial está mi asociación, la plataforma de familiares o de asociaciones de familiares de víctimas del franquismo de las fosas de Paterna. Nos dimos cuenta que había un número importante de personas que no iban a ser identificadas y al mismo tiempo había una resistencia muy grande de muchas asociaciones y de muchas familias a que su familiar, si no ha sido identificado, volviera al mismo hoyo donde estuvo durante más de 80 años. Falta un elemento, digamos, de señalética, ¿no? Es decir, esto se tiene que ver, que es el Memorial 2238, que se sepa que aquí están los restos de las personas que fueron asesinadas por una dictadura. El edificio que tenemos detrás es lo que nosotros queríamos que fuera un centro de interpretación. Ahí donde está esa fila de bancos, donde estáis algunos sentados, ahí lo que queremos es que se levante un atril con los nombres de las 2.238 personas asesinadas. Falta un lugar en el centro del ágora, donde queremos que vaya una escultura diseñada por Pablo Sedeño, que permitirá a los familiares venir aquí y dejar flores. Nuestro proyecto como asociación lo que tiene es, primero, habéis visto el lugar donde se fusilaba, como veis está abandonado. A nosotros nos gustaría que todo eso se excavara y esos 100 metros de muro que hay ahí salieran y hubiera alguna explicación. Luego, el itinerario que hemos llevado del cementerio al Terrer, queremos que eso de alguna manera se arregle y tenga el nombre del Camí de la Sang, porque cuando nuestros familiares fueron asesinados se arrojaban a los camiones o a los carros y muchas veces ese camión o ese carro dejaba un reguero de sangre. El cuadrante de las fosas que habéis visto, ese primer cuadrante izquierdo, merecería una intervención integral. Y por último, terminar los elementos que le faltan al memorial. Lo más importante del memorial ya está hecho.